El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Levanta tus manos al cielo. Señor, gracias. Gracias en esta mañana por permitirnos estar en este lugar. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra, la palabra eterna, la palabra que no pasará, la palabra que permanece para siempre, ahora, Dios, cumpla, Señor, la función de edificar nuestras vidas. Que esta palabra que va a ser anunciada, Señor, que va a ser, oh Dios, predicada, sea bajo la unción de tu Espíritu. Te pedimos ahora, Señor, el auxilio. Yo te pido el auxilio, tu intervención, que la unción del Espíritu haga la diferencia. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tú establezcas, Señor, tu reino en este lugar. Que tu reino, Dios mío, se haga sentir en medio nuestro. Que tu presencia, oh Dios de la gloria, se pasee en medio nuestro. De tal manera, Dios, que nosotros en esta mañana no seamos los mismos a partir de hoy, sino que tengamos el concepto claro de lo que tú eres para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Sujetamos todo el ambiente negativo, toda la fuerza del mal, toda obra de las tinieblas, de maldad de este siglo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, lo reprendemos y declaramos este lugar libre, porque donde está tu Espíritu hay libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se busca un adorador. Usted sabe que la Biblia dice que Dios buscó a alguien que hiciera vallado. Buscó a uno que hiciera vallado para interceder a favor de un pueblo y no lo halló. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y no lo halló. Pues Dios está buscando. Dios está buscando a alguien que le adore. Yo no sé cuántos adoradores hay aquí. Una de las cosas, una de las líneas fuertes de esta iglesia tiene 3 líneas fuertes. Como iglesia, la cual fue concebida la visión del pastor Pedro Silva. Y una es la adoración, la familia y las misiones. Acaban de llegar unos jóvenes con el pastor Pedro Silva de hacer misiones en la Alta Guajira, cumpliendo la línea de la visión de Dios de esta iglesia. Pues en esta mañana Dios me ha inquietado a tocar una de esas líneas, que es la adoración. El apóstol Juan, el que escribe este evangelio, nos da a conocer a Jesús como Dios, a diferencia de los otros 3 evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas. El evangelio de Mateo mantiene un enfoque de Jesús como el libertador, como el salvador, como el que vino a destruir un imperio que le estaba haciendo a ellos opresión. El evangelio de Marcos enseña a un Jesús de milagro, de poder, de hacer obras milagrosas, sanando a los enfermos. El evangelio según San Lucas nos muestra a un Jesús como hombre, Jesús que caminó, Jesús que tocó, Jesús que habló. El evangelio según San Juan nos enseña a un Jesús divino, un Jesús lleno de deidad. Incluso comenzamos el evangelio a leer y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y así sucesivamente. Usted se podrá dar cuenta que el evangelio de Juan enfoca a la persona de Cristo como el Dios viviente, el Dios que se mueve en medio del ser humano. Aquí encontramos en esta palabra una entrevista, una conversación que el Señor establece con una mujer samaritana.
que fue a sacar agua en un pozo y el Señor le dice a la mujer que le diera de beber, versículo 7. En el versículo 9, la mujer le responde a Jesús y le dice, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí que te dé beber siendo yo samaritana? Había una separación entre los judíos y los samaritanos. Eso es una historia que no la puedo tocar ahora porque me llevaría un largo rato, ¿no? Poder hablar de esa diferencia, ¿por qué sucedió eso? Pero sin embargo, en medio de esa diferencia, Jesús le respondió y le dice, si tú conocieras, eso tiene un fondo espiritual, que el Señor no vino a separar a nadie, el Señor fue a unir. Diga conmigo, a unir. Entonces el Señor no le estaba haciendo caso a lo que le separaba de ella, sino a lo que lo podía unir a ella. Entonces el Señor le dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Bueno, en ese interín de la conversación, en el versículo 13, el Señor le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, verso 16, le empieza a hablar sobre su condición de pareja y le da a entender que lo que está haciendo ahora, ¿verdad? Y ella reconoce que Jesús le dice todas las cosas que ella ha hecho. Entonces lo reconoce que era un profeta. Y entonces Jesús traspasa o va entonces al mensaje central de que quiere tratar con la mujer, que es unir el propósito de Dios en su vida, de que pudiera ella adorar al Señor. Ahora fíjese, lo interesante de esto es que el Señor establece aquí un principio, y es que el hombre fue creado para la adoración. Diga conmigo, para la adoración. Tú y yo hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo hizo con ese propósito. Que el hombre fuera un adorador. Que el hombre reconociera al Creador como el Señor y Rey y amo absoluto de todas las cosas. Pero conocemos la historia de él. El hombre cayó. Ahora, si nos vamos a una historia que los teólogos se han metido allí y han llegado a la conclusión de que se está hablando allí específicamente de la caída de Luzbel. Cuando Dios creó a Luzbel, en el capítulo 28 de Ezequiel, si usted pudiera ir conmigo rapidito, para hacer un poco de, poderle darle un poquitico sentido a esta entrevista de Jesús con la mujer, porque recuerda que Jesús le dijo a la mujer que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. O sea, ya no son judíos ni samaritanos, sino que es el hombre creado por Dios el que va a adorarle. Para poder darle sentido a eso, vamos un momentico a Ezequiel 28, donde ciertamente Dios le está hablando aquí al príncipe de Tiro. Pero haciendo uso de la doble referencia bíblica, lo que habla de la doble referencia es algo que pasó en el presente, pero que también es aplicado al pasado, pero algo que pasó en el pasado, pero que también es aplicado al presente y puede ser aplicado al futuro. Y en Ezequiel 28, porque el príncipe de Tiro se creía que era Dios. Fíjese cómo dice el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, era la palabra de Dios en el corazón de Ezequiel. Hijo de hombre, le dice a Ezequiel, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios,
en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Fíjense en el versículo 11, le sigue hablando a este rey, pero en el versículo 13 cambia totalmente el mensaje hacia el rey Tiro y comienza a hablar de un personaje totalmente distinto al rey. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Esta creación está determinada dentro de lo que se llama la creación mineral, por su característica. Piedra preciosa era tu vestidura, la vestidura de Luzbel. Era una vestidura dada específicamente por Dios, porque era perfecta. Dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles. Aparte de la vestidura que tenía este ser que estaba creando y que había puesto en el Edén, en el monte de Dios, en el huerto de Dios, dice que también los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En otras palabras, no solamente lo vistieron con vestiduras especiales, sino que también le dieron también un ambiente musical para el día de su creación. A Luzbel, al ángel de luz. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Dicen que la labor de Luzbel era hermosear, era adorar con sus palabras el santo monte de Dios. Dice que cuando él hablaba, pronunciaba notas musicales, pronunciaba adoración, pronunciaba palabras de reconocimiento al Creador. Yo me imagino, haciendo uso de mi imaginación, yo creo que cuando él hablaba y decía, santo, santo, el Señor Dios Todopoderoso reina. Yo creo que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comenzaban a escuchar una voz agradable diciéndole al que había creado todas las cosas, solo tú eres santo, porque le estaba dando a conocer el que había sido creado para esa función, porque sus palabras pronunciaban adoración al que lo había creado. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta que dice la Biblia que se halló en él maldad. En Isaías capítulo 14, verso 14, tú puedes ver allí claramente qué fue lo que él hizo que le produjo maldad en él. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Yo recuerdo que cuando Jesús le dijo a los 70 que fueran a predicar el evangelio del reino y le capacitó para sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, levantar a los muertos. Cuando ellos retornaron con las buenas nuevas de lo que había sucedido, el Señor le comenzaron a contar y el Señor le dijo, no gocéis, porque yo vi caer a Satanás como un rayo de luz sobre la tierra. Cuando Satanás se enalteció, fue echado por tierra, bendito sea el nombre del Señor. Perdió su estado original de ser un adorador para ser un espantador. Aleluya.
ahora iba a espantar, iba a atemorizar, iba a ser un hombre que iba a corromper totalmente a la humanidad. Dice Isaías 14, verso 12 en adelante, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Una de las cosas que Satanás trata de usar es que todo lo que el ser humano haga le dé adoración a él. Por eso es que tú ves ahora tanta música totalmente descompuesta. La música es de Dios, las notas musicales son de Dios. Lo que son es mal usada para traer atadura, para traer peligro en la humanidad. Pero Dios la creó para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás perdió eso y Dios creó al hombre en el huerto del Edén. ¿Con qué propósito Dios lo creó? Para que fuera un adorador. Porque una de las cosas que Dios siempre quiere es recibir adoración. Las 24 horas del día, si lo ponemos en tiempo nuestro, Dios recibe adoración de día y de noche. Dice Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, que están delante del trono 4 seres vivientes, que son los 4 seres que representan la santidad de Dios, declarando al Dios vivo: tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Aleluya. Dios las 24 horas al día recibe adoración. Cuando Dios creó a Adán, lo creó con ese propósito, que fuese un adorador. Todos conocemos la historia. Se le presentó al que había echado del santo monte de Dios. Había caído en esta tierra, descompuso la tierra. Y cuando Dios empezó a crear nuevamente todas las cosas, empezó a ordenarla otra vez, todas las cosas, y puso al hombre en el huerto. ¿Dónde lo puso? En el huerto del Edén. La presencia de Dios estaba en el huerto. Lo puso allí para que fuese su habitación, para que fuera un adorador allí y reconociera que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios lo creó y lo puso allí. Todos conocemos la historia. Vino Satanás y le dio la misma oferta que él se hizo voluntariamente cuando fue echado del santo monte de Dios. Dios sabe que seréis como Dios el día que coma de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre perdió su estado original de ser un adorador. Y comenzó el hombre entonces a ser usado para crear problemas, guerra. Usted ve a un pueblo que Dios llama, fíjese, cuando estaba en Egipto, esclavo. Dice la Biblia que Moisés fue usado por Dios para decir a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore. Aleluya. Sin embargo, ese pueblo, aun cuando Dios lo libertó, no lo adoró. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que tuvo que venir Cristo, aleluya, para hacer otro pueblo santo. Un pueblo llamado nueva creación. Amén. La creación de Luzbel falló. La creación de Adán falló. Pero hay una nueva creación ahora.
La iglesia. La iglesia es la nueva creación de Dios. Pero Dios no hizo esa creación con parte de la creación de Adán y con parte de la creación de Jesús. No lo hizo de esa manera. Dios vino y quitó la creación caída de Adán, el pecado que hizo separar a Adán de la presencia de Dios. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vino el Señor, quitó el pecado que produce muerte y vino y puso la vida de Dios, la simiente de Dios en el hombre y produjo entonces una nueva creación. Y en esa nueva creación Dios puso su espíritu para que esta nueva creación adorara al Padre en espíritu y en verdad. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Me estás entendiendo, amado? Que Dios tiene ahora una nueva creación. La nueva creación de la iglesia. Una iglesia fue engendrada por Dios. Una iglesia que no vino producto de una organización, ni de una denominación, ni de ningún hombre. La iglesia del Señor no es producto del hombre. La iglesia del Señor es producto de Dios. Él la engendró. Él la parió. Aleluya. En la cruz del Calvario engendró la iglesia del Señor. Y el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra esta iglesia. Para llamarte a ser un adorador. Aleluya. A su nombre. Ahora, ¿cuál es el carácter de la adoración? Número 1, en espíritu, dice la Biblia aquí. Si Luzbel no le hubiera fallado a Dios, nosotros lo estuviéramos aquí predicando. Si Adán no le hubiera fallado a Dios, Cristo no hubiera venido. ¿Verdad que sí? Pero eso estaba escrito, sí. Estaba escrito para que tú y yo pudiéramos estar aquí adorando a Dios en espíritu. Aleluya. Porque es donde Dios te viene a abordar a ti. Cuando viene el nuevo nacimiento a tu vida, cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida, viene a tu espíritu. ¿Por qué? Porque tú conoces muy bien cómo arreglarte como persona. Tus cuidados personales, tú lo conoces muy bien para verte bien. ¿Correcto? ¿O no? Tú vienes aquí con lo mejor que tienes para venir aquí a la iglesia, para que te veas bien, te miren bien. ¿Sabes cómo cuidar tu alma? ¿Sabes cuando tú amas al ser que te ama? Es un sentimiento de tu alma, de tus emociones. Pero el espíritu solamente lo trata Dios. Tu parte espiritual es tratada por Dios, porque es lo que Dios te dio para que tú tuvieras vida. Cuando el Espíritu Santo viene a ti y toca tu espíritu, tú recibes vida eterna. Y por eso es que tú naces de nuevo. Y ahí es donde Dios te viene a tratar contigo para que tú seas un adorador en el espíritu. Entonces tú naces de nuevo en tu espíritu y comienzas a tener comunión con Él, deseo. Empiezas a tener hambre de Dios. Como le dijo la mujer a Jesús, dame de beber de esa agua. Comienzas tú a decir, dame de beber del agua que salta para vida eterna. El agua del espíritu. Tú puedes tomar un garrafón si quieres de agua, al otro día vas a tener sed. Pero una vez que tú bebas el agua del Espíritu, esa agua va a ser como un río refrescante 24 horas en tu vida, circulando por tu sistema y dándote más y más y más de Dios, porque has bebido del agua que salta para vida eterna. Es la presencia del Espíritu de Dios en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. En espíritu. Primero que tú debes de conocer cuando tú estás adorando a Dios,
si lo estás haciendo con tu conocimiento, si lo estás haciendo porque tienes una necesidad imperiosa que Dios te meta tu mano. No, cuando tú adoras a Dios, una de las cosas que hace la adoración es que cuando tú adoras a Dios, no te interesan tus necesidades. Tú apartas a un lado lo que tú necesitas y empiezas entonces a suplir lo que necesita tu espíritu. Tu espíritu necesita tener un encuentro con tu Dios. Entonces comienza a decir al espíritu, comienza a adorarle, que estás adorando al que te puede suplir todas tus necesidades. Adorar en el espíritu es rendirse totalmente a Dios. Amén. Y número 2, vemos aquí en este versículo que no solamente es adorar en espíritu, sino también en verdad. Y la verdad está aquí en la palabra de Dios. La suma, ¿cómo dice? La suma de tu palabra es verdad. Tú quieres enriquecer tu adoración a Dios, enriquece tu vida con la palabra de Dios. La palabra te da riqueza para poder adorar a Dios. Salmista David decía, Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando tú te le acercas a Dios con su palabra en tu boca, Él se hace presente, no se puede negar. Porque su palabra es verdad, aleluya. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. A su nombre. 3 características que deben tener un adorador. Número 1, ser apasionado por la presencia de Dios. Un adorador debe apasionarle estar en la presencia de Dios. Debe ser una pasión, no una religión, no una tradición, no la iglesia local, que debe ser el lugar que solamente tú adoras a Dios. No, porque eso sería una actividad más. Pero cuando tú tienes el lugar de tu vida como el lugar donde Dios está y de ahí produces adoración, entonces te apasiona por estar en su presencia las 24 horas del día. Estás en tu trabajo y sientes la presencia de Dios. Estás en tu colegio y sientes la presencia del Señor. Estás en tu negocio y sientes la presencia de Dios. Yo te voy a dar un consejo. Yo, por la misericordia de Dios, tengo un negocito. Pero un negocio, porque a mi esposa no le gusta que le diga negocito. Mira, y en ese negocio está, desde que se abre, un cassette puesto o música cristiana puesta. Y el que entra por ese negocio, Dios te bendiga, Dios le guarde. Siempre hay una palabra en nuestra boca para expresársela a todo el que entra por allí. Ya la gente se ha adaptado tanto a eso, que le dice a uno pastor, que le dice a uno, mire cómo está. Una relación, por eso lo ha producido la presencia de Dios, la presencia del Señor. Solamente la presencia de Dios se puede lograr eso en la vida del creyente. Pero si yo no tengo mención, yo no tengo en cuenta a Dios, si yo no involucro a Dios en todas mis cosas, la presencia del Señor no me va a acompañar. Amén. Sin mí nada podéis hacer. Y el Señor le dio a su discípulo, le es necesario de que yo me vaya, porque si yo no me voy, el otro consolador no vendría a vosotros para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo esté siempre en tu vida, donde quiera que tú estés, te garantiza que la presencia de Dios está contigo las 24 horas del día. Aun cuando tú duermes, le dice la Biblia que su Espíritu aconseja tu conciencia.
Te debe apasionar la presencia de Dios. Cuando tú llegas al templo, cuando tú llegas aquí el lunes al culto de oración que es propicio, tu deseo es estar en la presencia de Dios. No de traer un papel que dice que alguien está enfermo. No es porque tú te sientas mal. Eso es parte del culto. Pero lo principal del culto es que Dios está aquí y merece toda adoración. A su nombre, gloria. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, le dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos saber qué es lo que venimos a hacer para Dios. Culto con la razón, con tu entendimiento, con tu conocimiento, con lo que tú sabes que a Dios le gusta, que a Dios le agrada, que Dios está esperando de ti. Dios no lo va a hacer para Él, pero Dios está esperando que tú lo produzcas, que tú lo digas, que tú lo hagas, para entonces su presencia estar en medio nuestro. ¡A su nombre! Número 1, apasionado por su presencia. Número 2, el adorador debe estar totalmente rendido en su presencia. A lo mejor tú estás rendido en tu problema, en tu enfermedad, en tu angustia, en tu dificultad. Sal de eso y ríndete en la presencia de Dios. Y verás que todo cambia. Como dice el himno: todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Dice el coro: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya. Moisés tuvo esa experiencia. Cuando Moisés, que era el que Dios había elegido para libertar a Israel de mano de Egipto, tuvo la bendición que él podía entrar en la presencia de Dios. Era el único que Dios había autorizado para entrar en su presencia a través del sacrificio, obviamente. Pero podía estar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Usted sabe que el tabernáculo estaba dividido en los atrios, en un lugar santo y en un lugar santísimo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Cuando Dios le da el modelo a Moisés que lo hiciera tal como Dios se lo estaba mostrando, Dios lo puso en medio del desierto. El desierto es el mundo. El tabernáculo es el creyente. Un creyente puede vivir en los atrios que habla de lo natural, de lo humano, de la mente humana, del concepto humano. O solamente vive del sacrificio. Pecó y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Sigo pecando y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Solamente queda en ese ambiente. Pero no sabe que hay una fuente que es la palabra de Dios que limpia. Cambia la mente, cambia los pensamientos, cambia el concepto humano para entonces darle el concepto divino. También es comparado el lugar santo como el creyente que se deja dominar por las emociones. Simplemente está para, por un momento, echar aceite a la lámpara, de vez en cuando comer el pan o de vez en cuando orar. Pero también vemos el lugar santísimo, que es el creyente rendido delante de la presencia de Dios. Aleluya. Y Moisés hacía eso. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés cuando iba caminando hacia el tabernáculo, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés
entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, diga conmigo, descendía, y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Yo no sé si tú quieres tener esa experiencia. Yo quiero tener esa experiencia. Yo quiero caminar hacia el lugar de reunión. Yo quiero caminar hacia la presencia de Dios. Y encontrarme que la chequina de Dios reposa sobre el lugar donde yo voy a adorar. Por eso que Dios es un Dios personal. Dios te busca a ti, te busca a ti, te busca a ti, a ti, para que seas un adorador. Y ahí vas a vivir la experiencia de que Dios va a hablar contigo cara a cara. Dios va a hablar contigo cara a cara. Te va a edificar. Te va a dar palabra específica. Te va a dar palabra profética. Te va a decir lo que tienes que hacer. Te va a dar la visión de tu vida, el propósito de tu vida. Y lo que Dios ha comenzado en ti, Él lo va a terminar en el nombre que es sobre todo nombre. Porque estás camino al tabernáculo de reunión, al lugar de la adoración, para encontrarte cara a cara con Dios. Número 3. El adorador es transformado por su presencia. Aleluya. Dice la Biblia en Hechos capítulo 16, verso 19 en adelante, dice: pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando de la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo los que fueron presos? Estaban quejándose, estaban blasfemando. Pero bueno, yo predico la palabra, acabo de causar un milagro en medio del pueblo, logré una victoria. Pero bueno, Señor, ¿qué pasa? Explícame esto, no lo entiendo. No. Ellos se pusieron a orar y a cantar. Se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿Sabe lo que le dijo el ángel a Juan cuando se le quiso postrar? Se le quiso postrar porque Juan estaba en el Espíritu. Y las cosas de Dios nomás que se ven en el Espíritu. Le dijo el ángel a Juan en Apocalipsis 22:9: no me adores a mí, adora a Dios. Pablo y Silas estaban adorando a Dios, orando y cantando a Dios. Amén. En medio de la situación difícil por la cual estaban pasando, que estaban presos a causa de la predicación del Evangelio. Y los presos los oían. Había hecho un culto ahí. Es un servicio de oración, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y los presos decían amén, amén, sí, amén, amén, amén. Entonces sobrevino, porque cuando tú adoras a Dios y alaba el nombre del Señor, comienzan a suceder cosas alrededor de ti. Entonces, verso 26, sobrevino de repente un gran terremoto. Mira, los terremotos es para tragarse las cosas, ¿verdad? Se abre la tierra, se traga la cosa.
Yo imagino que aquí a lo mejor la expresión del escritor fue lo que se vio allí. De tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Cuando tú y yo alabamos a Dios, Dios abre las puertas que están cerradas. ¿Cuál es tu puerta que está cerrada? ¿Qué es lo que has intentado y no te ha salido bien? Comienza a orar y a alabar a Dios. Producirá Dios en tu vida un terremoto de tal magnitud que las puertas comenzarán a abrirse. Y las cadenas de todos se soltaron. Cuando Saúl se le metía al demonio, como dice, pues no es el del moño, sino el demonio. Dice la Biblia que David comenzaba con el arpa a tocar el arpa y Saúl se le iba el demonio. Aleluya. Porque hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración, hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración. Las cadenas de todos se soltaron, no solamente la de Pablo y la de Silas, sino la de todos los presos. Qué papaya, ¿verdad? Se la puso Dios fácil. Yo me imagino que en ese culto esa gente tuvo que convertirse al Señor. En ese servicio que hizo Pablo de adoración y alabanza, esos presos se convirtieron al Señor. Porque dice la Biblia que ninguno de ellos se fue de la cárcel. Así lo dice, ¿verdad? Lo dice. Hubo convicción del poder de Dios. Ellos tuvieron que decir, wow, aquí pasó algo, esto no es normal. Wow, esto está, el lugar que Dios toca es santo. Amén. Despertando el carcelero, verso 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Si Pablo estaba metido según la orden que habían dado, que lo metieran más adentro, la cárcel que más adentro, ¿cómo veía Pablo al hombre que estaba ahí sentado que se quería matar? Dios se lo mostró en visión y de allá adentro le dijo, no lo hagas, aquí estamos todos. Porque lo que Dios produce no produce muerte, produce vida. Cuando tú adoras a Dios, cuando tú exaltas el nombre del Señor, los que están alrededor de ti van a recibir vida y vida en abundancia. Aleluya. Reciben vida. No lo hagas. Le dice, todos estamos aquí. Aleluya. Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz. Estaba oscuro, no había luz. ¿Cómo lo vio Pablo? Por la visión de Dios, porque cuando Dios te da visión, te da luz. Amén. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ponte en pie, iglesia. Cuando Dios toca tu vida, todo lo transforma, todo lo cambia, todo lo hace diferente. Dios comienza a mostrarte lo que va a hacer contigo, porque Él cambia tu vida. Aleluya. Su presencia cambia todo lo adverso a tu vida. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos por un momento, iglesia. Recuerda que tú eres la creación, la nueva creación que Dios tiene ahora. Aunque la iglesia la componen seres humanos, familia, individuos, Dios te ve como una iglesia espiritual. La única representación espiritual que Dios tiene en esta tierra se llama la iglesia.
Lo único que le da la imagen de Dios a esta tierra es la iglesia del Señor, porque el Señor ha restituido, ha restablecido la imagen de su Hijo en el cuerpo de la iglesia. Por eso es que tú estás aquí, para adorar su nombre. Hoy has aprendido que Satanás le falló a Dios. Él fue creado para la alabanza. Cuando fue tentado Jesús en el desierto por Satanás, Jesús le dijo al diablo: diablo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Para eso fue creado Él, para adorar a Dios. Todo ser humano fue creado para adorar a Dios. Pero Él le falló a Dios. Pero Dios nunca se da por derrotado. Dios entonces hizo al hombre en el huerto del Edén. Y ese hombre, hecho del polvo, por la mano de Dios, y Dios le sopló en su nariz aliento de vida, le dio la parte de Dios, lo que se llama la vida Zoe, la clase de vida que Dios tiene para el ser humano. Y ese hombre también le falló a Dios. Y el hombre empezó a fallar y a fallar y a fallar, hasta que vino uno llamado Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, hecho hombre. Pero no para hacer otra creación del polvo, sino para hacer una creación del Espíritu. Oh, catarrama, catarrama, masha. Para hacer una nueva creación concebida en Dios, engendrada en Dios. Dios tenía una creación en su espíritu. El que no naciera del agua y naciera del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El reino es su presencia. El reino es su presencia en medio de nosotros. Dios te ha creado, amado hermano, amada hermana, familia. Dios te ha creado ahora en la nueva creación hecha en el Espíritu, para que tú adores al Padre en espíritu y en verdad. Comienza. El carcelero que se iba a matar, a causa de la presencia de Dios en esa cárcel, le dio a conocer a él que solamente en Cristo podría ser salvo y entrar en la presencia de Dios. Yo no sé quiénes están acá que han entendido este mensaje, que fue creado por Dios con un propósito. Y el propósito no es para que tú pudieras alcanzar algo grande en la vida. Eso es importante, eso es parte de la vida. Porque no tiene sentido que tú vengas a esta vida y te vayas sin hacer nada. Como ser humano hay que hacerlo. Y es importante dejar huellas como ser humano en esta vida. Pero yo no me estoy refiriendo a eso, yo me estoy refiriendo: si tú has entendido que tú fuiste creado por Dios con un propósito, pues Dios quiere decirte en esta mañana, en esta tarde, que te está llamando para alcanzar ese propósito en tu vida. Si tú no has recibido a Cristo, hazlo como hizo el carcelero. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Responde como respondió él, como le dijo el apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa.